Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis Muñoz, esto es Pulso 1111. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en Facebook, en YouTube y en nuestras redes sociales también. Les cuento que hoy día nos acompañan dos tremendas compañeras que nos van a estar hablando hoy día de astrología. Ellas tienen un canal digital que se llama Aprende Astrología. Hoy día nos acompañan Diore y Mechi aquí en Pulso, ya las encontré. Hola Hola, José Luis, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de estar acá. Hola a todos y a todas. Muchas Hola, hola. gracias, Mechi. Hola, Diore, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá. Gracias a ustedes también por acompañarnos, por ser tan generosas y compartir su tiempo y su espacio con nosotros aquí en Pulso. Eh, yo les voy a contar un poquitito a Diore y a Mechi que este espacio ya lleva un año más o menos. Aquí hemos hablado un montón de temas que tienen que ver con ciencia, con espiritualidad, con arte, y muy pocas veces nos hemos entrado en temas peliagudos, o sea, varias veces en temas muy peliagudos, pero en la política no tanto. A mí me gusta mucho la política, pero no la ejerzo mucho en público, pero es un tema que me apasiona mucho. Yo sé que su canal también tiene un tinte, eh, bueno, todo es política en rigor, pero la astrología como tal, ¿de qué forma es política? Quiero partir desde ya un poco entrando en tierra derecha. Y le voy a preguntar primero a la Dibre, obvio. Eh, Nos gusta decir en la red de astrólogas que formamos y, bueno, mi formación es política de base. Yo soy relacionista internacional y entiendo los procesos políticos como algo muy interrelacionado con el accionar de la gente en lo cotidiano. A veces creemos nosotros que las decisiones que tomamos en sociedad son hechas por decisiones individuales cuando en realidad están extremadamente relacionadas con cómo me relaciono con la sociedad y cómo me relaciono, cómo el gobierno además se relaciona con nosotros. Entonces, partiendo de esa base y no pudiendo separar quién somos de nuestro ser, también lo espiritual es político. Nuestro espíritu vibra en tanto eh, seres pertenecientes a una sociedad. Yo creo que las acciones que tomamos, incluso desde lo espiritual, son un verdadero acto político. Y lo pienso, por ejemplo, en Gandhi y en toda su obra, que él partió en tocar estratos políticos muy profundos basados en principios muy espirituales. Entonces, me parece que partiendo de esa base, eh, tengo la dicha de decir que tengo la bendición de poder hacer lo que amo, que es la política, y de poder pararme en un canal y decir, contarle a la gente por qué es importante que seamos activistas de lo que creemos. Y Aprende Astrología como que logra condensar esas dos cosas de espiritualidad y política, y la verdad que para mí es todo, o sea, es parte de quien soy, está en mi ADN. No, maravilloso. Oye, Diore, mira, la Mechi se salió, pero voy a partir contigo con una pregunta. Está ahí, la estoy ¿Está viendo aquí? acá. ¿Dónde está? Aquí está, es cierto. Buenísimo. He Eh, desconectado, pero ya estoy de vuelta. Ahí sí está la Mechi de vuelta. Qué bueno. Me gustaría preguntarles a ambas, eh, una pregunta que a mí me encanta, que tiene que ver directamente con una parte de la ruta humana que a veces se nos olvida, que es basal, justamente para ser quienes somos ahora. Muchos hemos hablado en terapias y todo eso, que tiene que ver con el niño interno. Pero me gustaría preguntarles puntualmente cómo era Diore niña y cómo era la Mechi niña y qué hay de esas niñas todavía y qué decisiones tomó esa niña para transformarse en la mujer que son ahora. Mira, hasta las dos silenciadas de aquí. Ahí va. Ahí va. Bueno, es una pregunta que a mi corazón canceriano le llega muy de cerca. Viajar en la infancia. Justo hace poquito una amiga me preguntaba, hablábamos sobre la importancia de jugar, ¿no? Y me preguntaba a qué jugaba cuando era chica.
Y yo tengo un lugar donde anoto y había notado que cuando era chica me gustaba mucho jugar a la maestra y escribir. Como hacer mucho, me acuerdo cuando me regalaron mi primera computadora, jugaba que armaba imágenes y les escribía abajo algo. Y es básicamente lo que hago ahora. Entonces, a mí me sorprende mucho eso, ¿no? Como en la infancia hay muchas señales y muchos mensajes ocultos ahí a través del juego, ¿no? Esto que hacemos cuando nadie nos está mirando, nadie está como buscando, cuando no estamos buscando aprobación de nadie, a qué se nos ocurre jugar. Y bueno, justo, bueno, yo en Aprende Astrología estoy dando las clases y además todo lo que hago, lo que ven en redes sociales sale de este lado, entonces es como un poco gracioso qué forma va tomando eso en la vida, ¿no? Bueno, yo soy de Capricornio, así que yo jugaba a trabajar cuando era chica. Yo jugaba a vender cosas, yo era la persona que compraba stickers, plantillas de stickers o papeles de carta, y después los fraccionaba y los vendía, y siempre era como... Lo que siempre traté de hacer era como que siempre en mí hubo mucho de tratar de diversificarme, no podía hacer una sola cosa a la vez. Y eso pasa mucho para mí en Aprende Astrología, yo que, si bien Mechi es como el corazón del contenido, yo por mi lado es como que estoy gestionando mucho que ella pueda tener ese lugar para ser creativa. Pero hay algo que, si yo tengo que decir, yo jugaba a ser responsable, o sea, yo jugaba a ser responsable cuando era chica, o sea, a mí dame una tarea y olvídate, y yo incluso de adolescente me iba de carrete y capaz que volvía a las 8 de la mañana y me tenía que ir a trabajar a la chacra de mi papá y me iba como estaba, o sea, como muy el sentido de responsabilidad y de decir, bueno, esto tiene que pasar porque si no tiene consecuencias y sigue pasando, como, no quiere decir que no me divertía, pero siempre lo que hacía era como Perdón, hacías una radio con tu hermano. hacía una radio con mi hermano también, ¿sí? Este, pero también siempre fui como la persona de medio piquetera, tipo en el sentido de centro de estudiante o cosita, o sea, armaba algún problema en la escuela y yo ahí andaba gestionando, tipo, bueno, Yo vamos a también. luchar por esto. Y siento que hoy sigo haciendo lo mismo, o sea, si hay que hablar de injusticia social o hay que hablar de algo que a la gente le incomoda, yo agarro el teléfono y salgo a hablarlo, porque, o sea, si nos va a incomodar, pues que nos incomode. No está en mi naturaleza, ni estaba cuando era chica, el no decir lo que pensaba o el no marcar cuando algo no estaba bien, porque las cosas se hacen de una forma, bien, Me encanta. ponele. Wow. ¿Y, y qué ocurrió en ustedes para elegir la astrología como el camino? Porque si bien hay una ruta en tu caso, Diore, de la responsabilidad, en tu caso, Mechi, del sentir un montón, pero ¿qué les hizo elegir justamente un camino que si lo vemos desde el punto de vista más estructurado, más clásico, es diferente? Ser astrólogo, ser astróloga es un camino que ahora puede ser un poco más conocido, pero hace un par de años atrás era más ligado a la magia que ligado a lo. Totalmente. Ujú. Sí, yo en realidad nunca tuve la idea de ser astróloga. O sea, sinceramente lo que me pasó fue que me topé con la astrología y me enamoré de ella desde un lugar del autoconocimiento. O sea, cuando me hice la carta natal, que me la hice con Lucila Rapalini, que es hoy en día es como nuestra mentora y una de nuestras profes en Aprende Astrología, ella me hizo la carta natal y a mí me flasheó muchísimo la información que me dio. Yo en ese momento tenía 25 años y me dio una información que yo ni siquiera había como reconocido internamente, ¿no? Como cuando te dicen algo y te lo ponen en palabras de una manera que vos decís, ah, sí, me pasa eso, pero nunca ni siquiera lo había podido ver. Y ya eso, bueno, me despertó un interés muy grande por la astrología y empecé a meterme a estudiar, a leer libros. eh, y de hecho no me autollamé astróloga hasta, bueno, Diore lo sabe más de cerca, creo que el año pasado empecé a decir que era astróloga, pero antes yo decía, no, yo esto lo hago para mí, o sea, era como, estoy profundizando en mi conocimiento y,
Y para mí eso es lo más importante que tiene la astrología, y desde ahí lo quisimos siempre encarar con Diore, desde más allá de que puede ser una profesión y que está buenísimo, que de repente lo está haciendo para un montón de gente y estamos súper contentas de eso. Más allá del camino profesional y económico que pueda llegar a tener la astrología, es el camino hacia adentro, o sea, la expansión que se da internamente es lo más valioso que tiene la astrología, y es lo que nos encantaría que todo el mundo pueda vivenciar, o que la mayoría de la gente pueda pasar por ese momento de mirarse tan de cerca y tan profundo a la vez. Y la verdad es que sí, cuando empecé a estudiar astrología, que fue cuando me hice la carta natal hace 6, 7 años, la mayoría de la gente me decía como, ¿y eso qué es? Ay, me tirás las cartas, ay, me lees la mano, y como, bueno, fue mucho tiempo incluso de pelearme con gente sobre eso, porque estaba esa cuestión de, ay, vos crees en eso, vos crees en esa pavada, y bueno, como, sí, o sea, bancarme bastante esas voces, pero al final a la mayoría le termina interesando la astrología cuando les empezás a contar, y a todos un poquitito les llama la atención, cada vez más. Bueno, yo soy una convertida, de hecho. Tal cual, Dior es una de esas. Mi camino con la astrología fue bastante más áspero, tengo que decir. Yo vengo de una familia, por parte de mi mamá, familia protestante. Mis abuelos son pastores y bastante ortodoxos, entonces en mi infancia cualquier cosa que tuviera que ver con algo predictivo, que de hecho la astrología no lo es, o que tenga que ver con cualquier cosa que no tenga que ver con religión y tenga que ver con ciencias ocultas, estaba mal. Entonces, nunca me llamó la atención eso y siempre tuve como mucho recelo. Y a mí me gusta pensar que yo no elegí la astrología, medio que la astrología me metió un corchazo y acá estoy. Y fue un poco o sea, yo llegué a la astrología por Mechi, o sea, creo que me pasó algo muy loco de, bueno, cuando dijo, soy astróloga, y yo la miraba, y era como, bueno, sí, esta piba es astróloga, a ver qué tiene para decir. Me dijo algo, yo tengo la luna en Escorpio, que sé que hay algunas personas que seguramente comparto luna acá, es una luna bastante compleja, no sé si compleja, tiene mucha magia, pero es una luna que tiene un tema bastante grande con su madre, y ella me dijo algo que no había podido encontrar en ninguna otra descripción con respecto a mi relación con mi mamá, e incluso con cosas de algo muy íntimo con respecto a mi nacimiento, que es como, bueno, está rodeada de un nacimiento complicado y demás. Y Mechi recién me conocía y me empezó a contar eso, y como dije, no, pero acá tiene que haber algo, porque no es que me dijo una sola cosa, me está describiendo cosas que me pasan desde el comienzo de mi existencia. Sí, y sobre Y todo que no es información genérica, ¿no? Que eso es lo que un poco se piensa, como que la astrología es genérica y le puede aplicar todo a todos, y en realidad no, o sea, la luna en Escorpio nace cercana a la muerte y está eso, o con vueltas de cordón, y es como, bueno, eso es algo muy específico, digamos. Eh, entonces, y más en conjunción a Plutón, dicen ahí. Claro. Tal ¡Holis! cual. Sí, Entonces, no es algo general que generaliza como se cree mucho de la astrología, ¿no? sí, y eso lo que hizo fue empezar a indagar sobre mi propia carta, sobre mi propia configuración, que entiendo que es única. Y nada, y siempre pasa esto con la gente que dice, ay, yo nací en diciembre, ¿no? 27 de diciembre. Ay, yo nací el 27 de diciembre. Y si nacimos el mismo día, tenemos la misma carta, y si nacemos en el mismo hospital, pero naciste en un contexto diferente, y en tanto y en cuanto sos un ser relacional, cómo te relaciones con el medio en el que naciste condiciona también tu vida. Entonces es como que por más que hayamos nacido en el mismo hospital, en la misma clínica, a la misma hora, no es- por haber nacido en el lugar donde nacimos, no nos podemos pensar como seres aislados, somos parte de un sistema. O sea, incluso cuando planteamos nosotras de la plena astrología, sos parte de un sistema, y tu carta natal es parte de un sistema más grande, y hay un mundo que también forma parte de un sistema más grande, por eso también necesitamos llevarlo a la política y no quedarnos en la astrología del ego, que es lo que decimos siempre con Mer. Quedarme Sí, con y mi ahí propia carta natal es muy chico, Sí, demasiado tal limitante. cual. absolutamente. Bueno, entremos Incluso, de hecho ahí. Dale. perdón, quiero hacer un comentario más sobre esto de que por qué somos diferentes según el contexto, y qué pasa cuando nacemos en contextos iguales. Por ejemplo, entre hermanos o hermanas,
nacemos hijos de los mismos padres y sin embargo somos diferentes. O sea, ahí también está la explicación de la astrología o de la personalidad, ¿no? ¿Cómo puede ser que entre hermanos, yo con mis dos hermanos somos re diferentes los tres, Diore con su hermano son completamente diferentes, y eso también está explicado a través de la astrología. O sea, la astrología define nuestra personalidad y después está todo el contexto, lo que hace como la suma de quiénes somos, ¿no? O sea, en qué país vivimos, Claro. qué privilegios tenemos, bueno, y todo lo que tiene que ver con el contexto social y actual, que no es poco, ¿no? Claro que no. Mira, ahí hiciste un puente bien interesante que tiene que ver con la configuración, que tiene que ver con esta especie de, lo voy a decir súper fríamente, como una especie de código de barra. Cada uno viene con una especie de setting, viene seteado más o menos, como con ciertas rutas. Si bien podemos creer en el libre albedrío, pero también hay ciertos eventos que nos van a suceder, querámoslo o no. Hay una especie de ruta que nuestra alma, nuestro espíritu viene a experimentar y van a suceder. Y eso, los astros son bastante precisos en eso. Y no, es, como bien decías tú, Meche, no nos podemos salir del contexto. Siento que el contexto genera un montón de claridad con respecto a una lectura, un montón. Tanto en la ruta particular, individual de un ser humano, como en un contexto más global, sobre todo. Tomando en cuenta que la astrología es una, voy a decirlo así, una ciencia y un arte, porque es interpretativo también, o una técnica, si queremos llevarlo a esa ruta, o en realidad defínanlo como quieran, pero es muy antigua. ¿A qué voy con esto? ¿Ya? Donde tenemos una noción, si apenas podemos investigar un poco astrología, vamos a darnos cuenta que hay un umbral que si uno atraviesa ya no puede volver atrás. ¿Ya? Uno entra en ese mundo y empieza a entenderlo todo desde esa configuración. Y es impresionante lo que ocurre. Si uno hace ese ejercicio y uno empieza a ver, por ejemplo, las rutas políticas o las decisiones que se toman a niveles políticos, hace más sentido sobre todo, porque hay una configuración con respecto al contexto que tiene una incidencia en la masa mucho mayor, si es que se toman esas decisiones de forma correcta o incorrecta. Pero es crucial. Y aquí es donde quiero que entremos en tierra derecha, porque yo les voy a contar un poco, yo estuve trabajando, y al igual que usted, hace muy poco tiempo fue como este cambio de switch muy fuerte. Yo trabajé mucho tiempo en medios de comunicación masivos como director creativo, y ahí me enteré un montón de cosas. Detrás del telón, detrás de bambalina me enteré de un montón de cosas. Y una de las cosas que me enteré, que en Chile, por ejemplo, eh, si bien nosotros vivimos una dictadura muy fuerte hace mucho tiempo atrás, que partió en el año 73, me enteré que este dictador chileno, Augusto Pinochet, tenía un astrólogo muy cercano. ¿Ya? Y después me empecé a enterar que muchos de los presidentes y presidentas tienen astrólogos, y no solo uno, varios. ¿Ya? Y después me empecé a enterar que estos mismos seres, estos mismos presidentes o líderes políticos, no solamente tenían astrólogos, tenían canalizadores, medium, videntes, y había una especie de ejército, por llamarlo de alguna manera, de seres que empiezan que están en lo invisible para el resto de la ciudadanía, eh, pero que están ahí colaborando, para bien o para mal, ¿ya? En que estos líderes tomen decisiones. Y es ahí donde el tema de este pulso de hoy es tremendamente relevante, sobre todo en el contexto que estamos ahora, de astrología y política. No solamente por el contexto de una pandemia, sino que por el contexto de un movimiento que es el feminismo, o los feminismos que están emergiendo, ¿ya? Con respecto a un movimiento que es el capitalismo, el libre mercado, porque está todo demasiado ligado. ¿Ya? Es absolutamente absurdo no mirarlo así, ¿ya? Porque si lo miramos en pedacitos nos van a seguir controlando como las ovejas que creen que somos, pero si vemos el contexto en general, es bastante absurdamente obvio lo que sucede. Y desde ahí me gustaría preguntarles cómo es que ustedes empiezan a asumir en su propia ruta el vínculo que hay entre la astrología y la política, desde cómo ustedes lo perciben. Es bien amplia la pregunta, pero... Sí, creo que lo más importante fue lo que pasó en el 2020. Creo, no sé, Diore, si estás de acuerdo, cuando empezamos a hablar de esta triple conjunción que se venía, unos meses antes, digamos, empezamos a hablar de, bueno,
en enero del 2020 se dio una triple conjunción entre Plutón, Saturno y Júpiter, que son 3 planetas que se encuentran cada 500 años en un punto matemático, y se iban a encontrar en Capricornio, que es el signo que representa mucho esto que decías vos por ahí del sistema que nos rige, ¿no? Como las leyes, las autoridades, cómo nos organizamos como sociedad. Y cuando empezamos a hablar del significado de esos planetas y empezamos a desglosar que Plutón era transformación y que Saturno era una reestructuración y a la vez una limitación que se iba a venir, y que Júpiter iba a expandir todo eso. Nosotras, me acuerdo que con Diore decíamos, de hecho tenemos un episodio de podcast que se llama así, La Triple Conjunción, lo pueden escuchar, lo grabamos en diciembre del 2019, y decíamos esto de que, bueno, se va a venir algo en el 2020 que no creemos que sea una guerra mundial, como algunos decían, pero sí sabemos que va a ser algo fuerte que nos limite mucho y que a la vez nos transforme. Y cuando pasó lo que pasó en enero del 2020 y después en marzo que se volvieron a encontrar esos planetas, que ahí se fue como el colapso más grande del COVID, bueno, a partir de ahí creo que fue cuando más fuerte empezamos a meternos en esto de los planetas sociales y transpersonales, mucho más que los planetas personales, y esto de, bueno, ¿dónde está Venus y cuándo me puedo cortar el pelo según la luna? Y estas cuestiones que por ahí ya en este contexto dejaron de importar, porque hay que hacer un cambio urgente de consumo, de vida totalmente, y creo que la pandemia lo dejó más que en evidencia, porque la pandemia la generamos nosotros, digamos, con nuestro estilo de vida y con nuestro modo de movernos y nuestro consumo también. No sé, Diego, ¿qué opinas vos? Perdón, me muteé para toser. No, yo estoy 100% de acuerdo en eso, y en cuanto a lo personal, para mí conocer la astrología mundana fue como entrar a Disney. Yo un día me acuerdo que le mandé un mensaje a Mechi y le dije, acabo de redescubrir mi profesión, porque si bien yo estudié, me recibí de licenciada en Relaciones Internacionales, y la política y la diplomacia es algo para lo cual yo, o sea, mi sueño era ser diplomática, hasta que me saqué el velo y dije, ¿diplomática de qué? Y ahí largué esa parte y dije, bueno, no me voy a dedicar a hacer otra cosa, y terminé en la educación en línea. Pero el conocer estos planetas transpersonales y poder decir, pará, cuando yo empiezo a notar lo que pasó en la historia y que empezamos a hablar con Mechi de esta conjunción, dije, pará, esta conjunción se dio a fines de 1700, principios de 1800, fueron todas las revoluciones que se dieron primero la Revolución Francesa, la Revolución en Estados Unidos, y después todas las revoluciones de América, empezando por Haití y demás, y empezás a ver eso y empezás a indagar y a hacer paralelismos, y de pronto para nosotros era algo bastante obvio que iba a ser como, porque aparte Plutón tiene una función que no es que viene y te pone una agüita y te va ablandando, Plutón es como un camión de costado que viene y te la da, entonces sabíamos que iba a ser algo, no creíamos que iba a ser algo en un contexto de una guerra, porque dada la situación de cómo está planteado el sistema político a nivel mundial, o sea, sería como plantar una semilla de destrucción o sea, creo que sería algo bastante, un exterminio si pasara en este momento, por el nivel de tensión que hay y la capacidad de armamentística que hay a nivel de las potencias hegemónicas, pero para nosotras era bastante clave que eso iba a pasar, y desde el momento en que vos dijiste algo muy clave recién, que es algo que nosotras con Mechi decimos siempre, que es cuando vos lo ves, ya después no lo podés dejar de ver. Y la astrología nos presentó a nosotras eso también, de decir, bueno, cuando yo empiezo a ver esto, no puedo ver, ya cuando vos me das estos lentes, no puedo ver la cosa de otra forma. Y ya cuando no lo puedo ver, cuando no puedo dejar de ver, lo que nos pasa a nosotras dos es que no me puedo quedar eso para mí. O sea, yo siento una responsabilidad de tener que decirlo, y sé que Mechi también. Yo no me puedo quedar, ay, bueno, hay femicidios y bueno, se murió una mano. No me puedo quedar así, o sea, no me puedo dormir tranquila si hago eso. Entonces, creo que se empezó obviamente respeto a la gente que quiere usar la astrología para ver cuándo cortarse el pelo, está perfecto, o sea, yo no quiero que compren mi versión, pero si vienen a aprender astrología, va a haber algo de astrología de tu carta natal, pero va a haber mucho de política, porque ya no lo podemos no relacionarlo con eso.
No, y además los planetas sociales son los grandes protagonistas también de este 2021 y siempre que esos planetas se muevan, van a haber cambios sociales y cambios de estructuras y como decís vos, Dior, esto de la importancia también de que no es que estamos mirando al futuro a través de los planetas, miramos hacia atrás y vemos qué pasó hacia atrás y en base a eso vemos qué puede llegar a pasar hacia adelante, o sea, encontramos patrones en mirar hacia atrás que es lo mismo que hacemos al analizar la carta natal, al fin y al cabo, ¿no? Esto de decir, bueno, la luna, ¿cómo fue la relación con mi mamá? Ah, bueno, ¿y cómo fue, cómo me suelo vincular? ¿Y cómo me vinculé en el pasado, ¿no? Esto de poder mirar hacia adentro y hacia la experiencia que hayamos atravesado para ver cómo me preparo para lo que viene, ¿no? Que no quiere decir que yo voy a poder evitar lo que viene o que yo voy a poder intervenir, pero sí voy a poder prepararme mejor, por lo menos, ¿no? Siempre decimos que es como mirar el clima. Si yo Sí. me levanto y no miro el clima y salí a la calle y llueve, bueno, por ahí hubiera estado mejor haberlo mirado antes y salir con piloto, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con eso. Sí, y también, bueno, para cerrar, eh, es súper importante, nos enseñaron mucho a hacer doble clic hacia mirar, o sea, lo micro, pero no nos enseñaron tanto a ver lo macro. Y por lo menos yo en mi carrera estoy entrenada para ver lo macro. Y cuando vos empezás a decir, pará, en el 73 hubo un golpe en Chile, y en el 76 en Argentina, y en el 76 también hubo en Uruguay, y uno Ajá. en Brasil. ¿No es raro que pase eso? Y de pronto la escuela de Chicago puso a toda la gente en sus ministerios de economía en el mismo tiempo. ¿No es raro que pase eso? Y cuando empezás a ver los distintos cosas que pasaron a lo largo de la historia en el siglo XX, es como decir, dale, estaba cantado que iba a pasar eso. Y Ujú. creo que cuando ya empezás a ver eso y empezás a tomar ciertas tendencias de cosas y empieza a tener un cierto olor, yo no me puedo quedar callada si yo empiezo a percibir algo que ya vi en la historia, decir, bueno, chicas, no, quédense en su casa, háganse un tecito, tomen, no sé, no puedo. Claro. Mira, ahí en ese sentido, no sé si quiero entrar como en la conspiranoia, pero va a tener un poco de olor a eso, porque inevitablemente, si podemos observar el contexto y sobre todo el tiempo en un contexto, o el contexto del tiempo, empezamos a darnos cuenta que hay algo cíclico, repetitivo, hay una tendencia. Los chinos dicen lo mismo, los mayas dicen lo mismo, en la India dicen lo mismo, y si lo observamos a través de la astrología, podemos percibir algo bastante similar. Por ende, podemos también inferir de que hay, como bien decían ustedes, hay una especie de clima astrológico que tiene la misma tendencia, que es cíclica. ¿Ya? En un macro, y como vivimos tan poco tiempo para estos ciclos grandes, no nos alcanzamos a dar cuenta que esto es repetitivo. ¿Ya? Y al parecer, parte de los poderes fácticos tienen información, querámoslo o no. Es bastante obvio, por lo menos a mi vista, a lo mejor no es tan así, y si creen lo contrario, por favor, díganmelo. Y desde ese punto, es como si no supiéramos, y siempre, y por lo mismo también tomé la decisión de salir de donde salí, porque siempre viene como esta especie de, hoy no teníamos idea que habían pobres en el mundo. ¿Ya? Y es como, ¿en serio? ¿Ya? Y como que siempre se repite esa tendencia a creer de que estamos tratando de mejorar, a que estamos tratando de hacerlo mejor, de que finalmente si observamos esto en un contexto más macro, y nos damos cuenta que el famoso dinero son papelitos de colores que imprimen y en tu cuenta corriente son dígitos, es que alguien coloca, empezamos a dar cuenta que estamos en un tablero de un juego, ¿ya? Que el 99% del planeta no quiere jugar, pero está siendo un poco, no obligado, pero sí sugestionadísimo y a veces hipnotizado a que lo juegue. Y es bien curioso porque estas tendencias de que hay países pobres, ¿ya? Y entendemos que el dinero se imprime, por ejemplo, ¿en serio es como, es lógico? No es tan, por lo menos para mí no es tan lógico. Hay un tema como de voluntad, hay un tema de querer mantener un sistema, al parecer, donde no nos demos cuenta. Y aquí es donde viene la astrología justamente a decir, hey, ya, si podemos también, como podemos mirar hacia atrás, también podemos mirar un poco hacia adelante. Ya, podemos mirar qué va a pasar la próxima semana, el próximo año, el 2025, que se viene también interesante el 2025. Lo curioso es que estamos en un tremendo cambio y eso no lo podemos negar. Y aquí me voy a sumar a este contexto donde hay muchos de nosotros que hemos tenido un cambio de vida en los últimos, por lo menos los últimos 6 7 años, tremendo, donde al parecer este despertar de conciencia podría ser considerado también una especie de evolución biológica,
¿ya? Una especie de contexto que es general, ¿ya? Por lo menos a las generaciones más jóvenes le ocurre, hay unas generaciones que vienen más de atrás también con su propia ruta, pero ahora es más público, ¿ya? Quiero darle el mayor contexto a esta pregunta. Antiguamente se hizo un trabajo casi de joyero, de relojero, donde se empezaron a exterminar de manera sistémica chamanes, brujas, mediums, psíquicos, astrólogas de planeta, ¿ya? Y eso se sacó como componente social, ¿ya? Curiosamente ahora, biológicamente, ¿ya? Está emergiendo, ¿ya? Curiosamente está emergiendo un contexto también con diversidad sexual también, que en un momento estuvo muy replegado, y por otro lado nos damos cuenta que el contexto en los pueblos originarios, ¿ya? De personas que tenían una orientación sexual más amplia, tenían un contacto espiritual mucho mayor, ¿ya? ¿Y a dónde voy con esta pregunta? ¿Qué es lo que creen ustedes en su propia ruta, en su propia experiencia, ¿ya? Que estamos experimentando ahora? Porque es como 2020 se mueve el tablero completamente, este Monopoly de cartón como que se mojó, ¿ya? Y ahora está todo mojada la ciudad de cartón. Y nadie sabe bien para dónde ir y cómo asumirlo. Te dicen vacúnate, te dicen enciérrate, te dicen, oye, ponte aquí, haz esto, haz lo otro, pero no nos dicen qué podemos hacer para sentirnos mejor, ¿ya? Ni qué hacer para fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Dónde voy con esto? Justamente, ¿qué creen ustedes, ¿ya? Y qué podemos hacer según la astrología que ustedes practican también como herramienta para estos tiempos que están corriendo? Bueno, creo que justamente la información nos la dan los planetas transpersonales y los sociales. Y ahí Isabel nombraba hace un ratito a Urano, que está en Tauro. Urano en Tauro es una gran energía como para tener en cuenta, porque justamente Urano es el planeta que trae cambios y que trae como los cambios, pero no los cambios de Plutón, que decía Diore que Plutón te pone una bomba o te la da de costado, sino que son cambios que son necesarios y que nos alivianan, que justamente nos alivian, esto que vos decías recién de qué nos puede hacer sentir mejor. Y Tauro es un signo que tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con las necesidades básicas, tiene que ver con el contacto con la naturaleza y con lo orgánico. Entonces justamente hay algo de volver a lo orgánico, de volver a lo natural, de volver a elaborar nuestra propia comida, de volver a conectarnos con lo sensorial y lo táctil, digamos, desde un lugar diferente que nos puede alivianar un montón. Eso por un lado, y también todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? ¿Qué tan amigues, amigas o amigos somos de nuestro cuerpo? Porque también eso es algo que a nivel sistémico, nada, nos bajan mucha línea de cómo tiene que ser nuestro cuerpo y que si no tenemos ese cuerpo no estamos felices, incluso las personas que tienen un cuerpo parecido al hegemónico igual se sienten mal con su cuerpo. Y hay algo de esto de, bueno, Urano en Tauro es la revolución de los cuerpos, y es la revolución de la comida, la revolución de la tierra. Y bueno, justamente creo que un poco lo que nos trae todo esto de la pandemia es esto de volver a la tierra, o sea, de volver a lo simple, que es la energía taurina, o sea, volver a cosechar nuestros alimentos, que yo estoy viendo que está pasando un montón, o sea, uno anda hasta incluso por la ciudad, las ciudades, hasta las capitales, están por todos lados los carteles de la comida vegana y de la comida orgánica y lo agroecológico. Entonces, por un lado está esa pista de Urano, ¿no? que nos dice un poco para dónde va la cosa. Y por otro lado está Saturno y Júpiter, que están en Acuario, que tiene todo que ver con esto de cómo nos conectamos en grupo y cómo nos conectamos vincularmente. Y el nodo norte en Géminis, ¿no? Que también es un signo de aire, Géminis. Y esto de cómo nos desconectamos, como decía yo recién, de que nos fuimos a algo muy individual, muy individualista, y nos olvidamos de quienes nos rodean. No conocemos a nuestros vecinos, no sabemos quién vive en nuestro barrio. Y esa es otra de las pistas, creo, que tiene la astrología ahí sobre la ubicación planetaria, de volver a hablar con los vecinos, volver a hacer red, volver a hacer comunidad. También desde internet, obvio, y eso está pasando, pero creo que desde lo físico es un poco lo que nosotras vemos que se va a venir o que ya se vino. Ojalá que ya se haya venido, pero creo que se va a venir sobre todo en este año.
Sí, y a nivel político-económico creo que el hecho de la aparición, no voy a decir la aparición, pero la masividad de las criptomonedas Ujú. está poniendo en jaque un sistema económico que el patrón oro antes de los 50 era, vos tenías tanta plata porque tenías tanto oro en tus reservas y podías hacer eso. Hoy el oro circulante, o sea, hoy la moneda circulante en el mundo es 3 veces más que lo que realmente hay en capitales en todos los países del mundo. Así que si todos nos pusiéramos de acuerdo y vamos al banco y sacamos la plata, el sistema colapsa, porque no existe la plata real esa. Entonces es una virtualidad, es un monopoly, es una mentira. Que está poniéndose en jaque, de pronto aparecen estas criptomonedas que son algoritmos, que, o sea, que no está controlado en un banco mundial y que nadie entiende y que los que los entienden están haciendo plata, pero no es plata y yo ahora en vez te sirve hasta para hacer acuerdos sin tener que controlarlos, porque vos lo codeás y eso después reparte equitativamente y no hay nada. Entonces creo que desde ese lado también está viendo algo y a nivel Plutón en Capricornio, yo creo que lo que está pasando, que por ahí va a sonar medio demasiado fuerte, pero sí creo que lo que está viendo es un jaque al contrato social. El contrato social, las leyes como existen en el momento en el que estamos en como sociedad, están obsoletas, porque está todo hecho para que unos pocos tengan mucho, unos muchos tengan nada y los del medio paguen todo. Entonces, en ese sentido ya es inagotable y hoy hay tanta hipercomunicación que ya hay un montón de gente diciendo, che, a mí me pasa y ya no estoy feliz, y a mí me pasa y ya no estoy feliz. ¿Y qué pasa si nos juntamos un montón y empezamos a decir que no estamos felices? Y aparte de algo que es mucho más grave, que creo que Urano en Tauro va a venir a ayudar, gracias que Urano está en Tauro, que es, no hay tiempo. Ya. El planeta está en llamas y si esto no cambia, en el 2035 no hay más nubes, decía Flavia Brofoni el otro día en un congreso que hicimos. Ujú. Entonces yo no tengo tiempo para ponerme a pavear, a ver qué voy a hacer con mi plata en mi jubilación, porque no va a haber jubilación. Ujú. Entonces, el tema es, esa es la urgencia en la que estamos y creo que nuestra generación lo está empezando a entender, la generación que vino después de nosotros lo tiene en su ADN. Y esa generación es la que viene a decir, ustedes chicos hagan lo que quieran y ustedes baby boomer vayan y piensen lo que quieran, pero acá, o sea, ustedes se mueren y a mí me queda este quilombo. Ujú. Entonces creo que la presión social y el caldo está tan fuerte en ese sentido que para mí va a ser inevitable que haya una vuelta de, no, a mi Sol partir Neptuno le gustaría pensar que va a haber una redistribución más equitativa de las cosas y de que va a haber una forma mejor, pero yo creo que va a haber o sea, la vuelta de este revival a la tierra, de volver a producir mi propio fruto, volver a la comunidad y volver a esos tiempos antiguos tal vez de cómo comíamos y nos relacionábamos, es volver un poco a recordar quiénes somos como seres, más allá de la cultura que nos metieron y más allá del sistema que nos metió. Los hombres no son violadores por naturaleza, los pobres no son pobres porque eligieron ser pobres, y ese es el disco que se está rompiendo. Entonces, Ujú. creo que ahí es donde, o sea, lo que puedo acotar para sumarme a lo que dijo Mechi. Claro. Wow. Es que, mira, sí, yo creo que entrar en estas realidades medias pantanosas que tampoco están tan claras, pero sí se sienten y se viven en la calle. Es bien curioso también como en el contexto que aparece esta cuarentena, donde hay un despertar social bastante masivo en el planeta. Y bueno, en Chile el 2019 se celebraba la APEC y la COP25, ocurre un estallido social de una envergadura bastante grande en el país, pero en marzo ocurre esto y es como que se fumigó todo, ¿ya? Y literalmente se fumigó. Y quedamos todos como araña fumigada, ahí con un enojo tremendo, donde nos cuenta que todos estábamos endeudadísimos, donde este milagro chileno como economía emergente, ya mantenido en el tiempo, no era tal, no había ni un milagro. Y las tasas de endeudamiento son consideradas usura en gran parte de países desarrollados. Y aparece este virus, y aparece justo en este contexto donde hay un fuego tremendo, hay unas ganas de justicia también, hay un montón de rabia, un montón de enojo. Y eso empieza a pasar en otros países también, ¿ya? Porque esto es bastante, por llamarlo de una manera bastante irónica y ácida, democrático, este virus, ¿ya? Y en ese contexto justamente es como, siento que hay un truco acá,
¿ya? Un truco que es bastante fuerte. Y el truco es que sabemos que la organización social es la clave de esto, pero se instala el distanciamiento social como base, ¿ya?, de lo que está ocurriendo. Donde podemos organizarnos a través de redes sociales, de internet, pero en lo físico, que es lo real y lo más concreto, al parecer solo los repartidores de comida de delivery pueden andar en la calle y no les pasa nada. Y es rarísimo, ¿ya? Porque si nos detenemos 2 segundos, esto empieza a ser bastante extraño. Y no estoy invitando a la gente que se disfrace de delivery para hacer su vida normal, o pueden hacerlo. Pero tiene que ver con que hay algo raro acá, ¿ya? Hay algo raro, porque finalmente las generaciones más jóvenes que tienen este ADN bastante despierto, eh, que no lo dudo, ¿ya?, pero las generaciones más pequeñas están siendo bastante bombardeadas con el distanciamiento social, colócate mascarilla, y eso a largo plazo o a mediano plazo, a la raza humana, a la especie, ¿ya?, lo daña directamente en lo que hablamos desde el principio de esta entrevista, que es el niño, ¿ya? Y que se marca este disco para ir repitiendo constantemente que acercarme a lo otro es malo, ¿ya? Me enfermo, hay muerte. Porque de alguna u otra forma nos volvimos adultocentristas y creemos que este gran contexto nos está ocurriendo solo a nosotros los adultos, pero en realidad se está, al parecer, y no quiero sonar conspiranoico como lo dije, un plan a largo plazo, ¿ya?, donde los niños instalan esto del distanciamiento, juegan en el colegio en un cuadrado, ¿ya? Y es como, ¿en qué mente cabe esto de lo que estamos haciendo? Nadie se lo pregunta, ¿ya? O sí se lo están preguntando, pero ¿cómo nos organizamos? Y ahí es donde hay días, no les voy a negar, que lucho con la desesperanza tremendamente, porque me lo pregunto, ¿ya? Y aquí voy a ser súper honesto, porque digo, me hablo a mí mismo internamente, y digo, yo aquí estoy colaborando, claro, estamos hablando de conciencia, espiritualidad, pero también estoy sentando a las personas frente a una pantalla, que es lo mismo que están haciendo en el colegio, lo mismo que están haciendo en el trabajo, ¿ya? Y al parecer hay algo de un plan que estamos ejecutando todos de mayor o menor medida, donde nos dicen que el calentamiento global es nuestra culpa, ¿ya? Donde nos dicen que esta economía que se está descarrilando es nuestra responsabilidad, ¿ya? Donde nos dicen que nosotros somos generadores de basura, que nos comportamos como un virus, ¿ya? Y no estoy diciendo que en el comportamiento real lo hagamos o no, porque bastante sí lo hacemos, pero intrínsecamente no somos eso, pero nos hacen creer que sí somos eso, ¿ya? Donde tampoco se nos dice qué está pasando realmente con el Sol, con el sistema solar. ¿Este calentamiento global es solo en la Tierra o está pasando también en Saturno, que apareció este hexágono arriba, en Júpiter, que su tormenta le están pasando un montón de cosas? Y aquí voy con esta conversa. ¿Y dónde quiero llegar acá finalmente? Tiene que ver con que la astrología de alguna u otra forma nos da luces de ciertos contextos, ¿ya? Pero muchos de nosotros no tenemos idea ni siquiera el signo seguramente sí, pero ¿dónde está mi luna? ¿Dónde está mi ascendente? ¿Quién soy? ¿O cómo puedo empezar a instruirme? Eh, y en este contexto político y en este contexto individual, donde todavía no sabemos quiénes somos y ya estamos en un contexto como medio apocalíptico, es como que estamos atrasados, ¿ya? Y aquí me gustaría preguntarles, chicas, directamente, eh, ¿qué es lo que sienten? Esto yo más que una pregunta es como una especie de ping-pong, porque no sé ni siquiera qué preguntarles con respecto a esto. Siento que es un montón de info la que está ocurriendo ahora. Sí, es un montón y está pasando todo al mismo tiempo. Yo también estoy como un poco con esta cuestión de que la pandemia de repente está ahí y nos nubla un poco todo lo que está pasando de verdad. O sea, no digo que la pandemia sea de mentira, creo que es de verdad que existe, pero digo, de repente todos los medios de comunicación desde hace un año no nos hablan de otra cosa que no sea la pandemia. ¿Y qué está pasando atrás de la pandemia, no? O sea, acá en Argentina prendieron fuego la Patagonia entera y hubo muchísima gente que perdió su casa y las autoridades, ni idea. Poniendo vacunas. Claro, sí, que también se acabaron, ¿no? Y es como que todo está como muy, como justamente en un momento de ebullición, desde, como decías vos, los feminismos, desde lo ambiental, desde lo político, desde lo económico, desde la salud, o sea, es como cualquier aspecto de la vida que mires, de repente la comida, ¿no? O sea, la comida que comemos, que
¿por qué le llamamos comida? No sabemos porque está toda envenenada, ¿no? Como de repente empezás a mirar para todo hacia alrededor y todo está mal, y la base de eso es como lo que importa, que es justamente el sistema que seguimos sosteniendo. Ayer justamente lo hablaba con unos amigos y hablábamos de esto que hablamos de ahora en el Congreso, de la desobediencia civil, que lo trajo Flavia Grofoni, que es una ambientalista, una activista por el cambio climático, y ella decía, bueno, si las autoridades de repente no hacen nada porque se prende fuego la Patagonia y no hacen nada y siguen firmando contratos de mega minería y dándole los recursos del pueblo a las grandes empresas, hay que dejar de pagar los impuestos. Lo que pasa es que si dejo de pagar los impuestos yo sola, voy presa. Ahora, si dejamos de pagar los impuestos todos, es otra cosa, ¿no? Y no habría cárcel que alcanzara. Pero yo le decía esto a amigos y ellos me decían, no, es muy difícil convencer a la gente de que dejemos de pagar los impuestos. Hay que decirle a la gente que deje de consumir, me decía un amigo. Y yo le dije, me parece que la gente deje de consumir es más difícil que decirle que deje de pagar los impuestos. O sea, hay algo de un miedo que tenemos desde la seguridad de que, bueno, no quiero ir presa, y la seguridad de que no quiero que me falte nada o no quiero dejar mi estilo de vida, que logré tener o que por suerte nací con determinados privilegios que hacen que los tenga, y nadie quiere soltar nada. Entonces, si nadie quiere soltar nada, estamos todos así con una tensión interna muy grande, porque no queremos renunciar a lo que tenemos. Y me parece que, bueno, eso es lo que me surgió de todo esto que te escuché decir, que fue súper interesante cada punto. Yo creo que a veces cuando pienso en la pandemia, pienso un poco en el panoptismo de Foucault y en cómo nos controlan. En Orson Welles, en 1984, en Gattaca, se me vienen 30.000 películas, se me vienen a la cabeza y dice, pero esto Hollywood ya lo dijo, chiques, que no nos damos cuenta. Me desespera un poco, pero por otro lado, hay una parte de mí que tal vez sea mi idealismo que me da mucha esperanza, que es el hecho de que la gente está confinada, pero el 2020 no hubo una persona que yo no conozca que no haya ido bien adentro y se haya cuestionado y de pronto se haya dado cuenta que, mira, tenés 10 pares de zapatillas en tu casa, pero no puedes salir ni te las puedes poner. Y tal vez esta camisita de moda que te estabas poniendo ya ahora está toda arrugada porque la usás de pijama y ya no te sirve y no sé. Darte cuenta de que creo que el sistema está tan bien hecho en el sentido de, te voy a poner a producir porque tenés que producir, porque vos tenés que ser productivo y no tenés tiempo para ninguna otra cosa. Y en el momento, como no tenés tiempo para ser, para tapar esos agujeros, después de que produzcas vas a consumir, porque eso te va a dar esa dopamina en la cual vas a decir, bueno, la verdad es que trabajo de lunes a viernes de 8 a 8 y el sábado me voy a ir y me voy a tomar el mejor pisco, me voy a gastar 700.000 pesos en un pisco, porque no tengo mucho tiempo, entonces me la voy a dar con eso y después vemos y el lunes arranco de nuevo. Y creo que lo que hizo la pandemia fue como decirnos, mira, bueno, mira, tu trabajo, estabas yendo un trabajo que apesta, estabas yendo 3 horas conmutando para llegar a un lugar y no estaba haciendo. Y hay un montón de gente que se empezó a cuestionar eso. Y creo que intentaron hacer eso con el confinamiento y en cierta parte les salió un poco mal. Porque empezó a poner la gente en vez de aislarse, empezó a ver todos los agujeros que tiene este sistema y de pronto las oficinas, pero ¿cómo? Hay problemas de que la gente no tiene casas y tenemos el centro metropolitano de Santiago, de Buenos Aires, de Toronto, vacío con oficinas de lujo y tengo gente viviendo en la calle. Ahora, yo estoy pagando miles de pesos para adquirir una casa, pero esta gente viene. Creo que la gente empezó a ver eso y a mí eso me da esperanza. O sea, podés confinarnos, pero yo creo que hay algo intrínseco en el ser humano, que es que el ser humano nunca deja, tiene un instinto de supervivencia tan grande que nunca deja de buscar. Entonces vos encerrás al ser humano y el ser humano se va, no puede ir para afuera, va a ir para adentro. Y creo que en este momento es cuando nosotros más tenemos que hablar de eso, porque justamente ahora que a la gente le empezó a picar el germen, la gente se está cuestionando. Y eso es algo que no pasaba hace más de 50 años, desde el momento en que la Unión Soviética se puso en un lado y Estados Unidos se puso en el otro, y el mundo se polarizó, y los que son socialistas son comunistas y zurdos, y los que son capitalistas son los salvadores del mundo, llevadores de la democracia por el mundo y los pueblos libres de los oprimidos, no sé qué. El mundo se polarizó. Y ahora creo que es el primer momento en el que la gente realmente se está empezando a cuestionar. Y yo quiero pensar eso
quiero pensar que eso va a ser muy potente, porque la gente está por primera vez, tenemos centenares de personas disconformes con algo. Y mientras tanto Jeff Bezos va a ser el primer trillonario y el estúpido de Elon Musk quiere, como ya nos cagaron el planeta, quiere irse a Marte a ver qué. O sea, ya es una estupidez. Y Messi gana miles de millones de dólares corriendo atrás de una pelota. Y creo que la gente está empezando a ver eso y ya no es tan divertido, porque de pronto ya no quiero el circo del entretenimiento, porque no hubo circo del entretenimiento por un año, porque salieron 3 películas porque no podían filmar de pronto. Entonces, creo que, creo que mucha gente ha pasado tiempo viendo eso y creo que si bien estamos nosotros trayendo gente a la pantalla, yo soy una fiel creyente de que la tecnología en este momento puede ser una aliada justamente para acceder a la gente. Es un privilegio que ustedes tengan conexión a internet y nosotros estemos en Zoom y yo tenga esta cámara bonita, es un privilegio. Hay gente que no tiene un teléfono para acceder a internet. Eso es una realidad. Y yo creo que en tanto y en cuanto podamos prender esto y seamos libres de abrir nuestra boca, creo que no nos tenemos que callar y que es abrumador porque cuando lo que dijo Mechi, es tanta la información, es tanto lo que está pasando al mismo tiempo que a veces a nivel celular incluso se siente abrumador. Y creo también que mucha gente se está dando cuenta y está abriendo los ojos y está yendo hacia adentro, pero todavía no tanta. Entonces, perdón, Diore, que te corte, no te quiero cortar la esperanza, pero creo que por eso es que todos tenemos que darnos vuelta y hablar con la persona con la que nos crucemos de estas cosas. O sea, así como por eso también nosotros en la escuela, en Aprende Astrología, empezamos a hablarlo, porque es como esto que decía Diore, yo no me lo puedo quedar para mí, no me puedo quedar con esta reflexión y listo, lo hablo con Diore en privado y nada más. Hay que compartirlo y todas las personas que están acá lo tienen que compartir con alguien y así es como se expande la conciencia, ¿no? Como la única manera es realmente juntándonos y vinculándonos. Creo que la clave de verdad del 2021 es lo vincular, que después vemos si es de aire, o sea, si es desde lo tecnológico o es desde lo presencial. Ojalá de a poco nos animemos a ir volviendo un poco más al tacto, porque justamente lo que vos decías, José Luis, sobre los chicos es re importante, eso de que te ven ponerte el barbijo y ya saben que te vas, y es una locura. Pero bueno, más allá de eso, que volvamos a vincularnos desde un lugar de ayudarnos unos a otros y no de competir y de criticarnos y de que, ay, si me corregiste que yo usé el inclusivo, no usé el inclusivo, cómo estoy diciendo las palabras, sino al contrario, que vos construyas con lo que me decís a mí y que yo me deconstruya y me anime a mirar las cosas de una manera diferente y viceversa, ¿no? O sea, esto de construir en vez de criticar, pero bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer y creo que perder la esperanza es normal, porque es imposible mantener la esperanza todo el tiempo, pero a la vez hay una astróloga que vino al Congreso que se llama Jessie, que dice, Jessie Alma del Universo, dice, está bien perder la esperanza porque cuando perdemos la esperanza aparece la acción. Ahí Isabel decía, dejar de ser pasivos, o sea, hay que hacer, no importa para dónde, cada uno a su manera, desde lo que su carta natal le diga o desde que lo que su interior le diga por dónde es, por qué medio, por qué canal y por qué actividad, pero hacer algo para que las cosas cambien, porque si nosotros seguimos consumiendo a las grandes empresas de las que criticamos y seguimos usando el sistema bancario que criticamos y seguimos comiendo la comida envenenada, no va a cambiar nada. Y no hay una sola respuesta aparte. O sea, la gente creo que durante la primera mitad del siglo XX se han encargado mucho en sesgar a una parte de esas generaciones, en decirle, mirá, si yo cedo un poco, o sea, la mezquindad de si yo dejo algo para el otro, me están quitando a mí, no se dan cuenta que el desbalance nos quita a las dos partes en realidad. Y creo que el hecho de que estos planetas estén en Acuario también nos muestra esta horizontalidad. No tenés que comprar mi lenguaje inclusivo, pero escuchá el mensaje aunque sea. O sea, más allá de que le puse una E o no le puse una E, o más allá de que sea, tomá lo que te sirva, pero tomá algo, aunque sea cuestionate algo, y buscá tu tribu, porque la realidad es que no hay una sola tribu, hay muchas tribus, pero lo que no podemos hacer es estar acá mirando TV Chile o TN todo el día quejándonos de lo que está pasando y no hacer nada. O sea, una tribu, la que sea, la que quieras, la que más te guste, hablen inclusivo, no inclusivo,
lo que sea, pero algo donde vos puedas encontrar un lugar donde te cuestiones, donde te nutras y donde eso te genere un cambio. Sí, y también esto de que si no encontrás tu tribu, crea la tuya. Porque en esa un poco estamos nosotras, ¿no? Como, bueno, quizás no encontrábamos, José Luis a le ha pasado lo mismo, ¿no? Como, bueno, quizás no encontrábamos nuestra tribu y bueno, hago la mía y que venga el que quiera. Y siempre va a haber gente que resuene con todo, ¿no? Igual el nivel de sesgación, no sé si se dice así en español, pero el nivel de que la gente está sesgada es bastante grande porque nosotras, una cosa que hacemos con Mechi mucho es, nosotras leemos absolutamente todos los mensajes que nos llegan a aprender astrología en Instagram y en YouTube. Y a veces yo digo, wow, estamos hablando, no sé, que el agua cotiza en bolsa, un montón de cosas, ay, escuché la E, me voy a este canal. Lo que te preocupa es que hablé con E y no que el agua cotiza en bolsa, como decir, dale. Es tremendo. Ay, bueno. Pero siempre, vamos a encontrar resistencia al cambio, porque así es la naturaleza también, o sea, porque hasta en los planetas hay un representante de la resistencia al cambio, ¿no? Y bueno, justamente Saturno, que es el representante de eso, cuando yo estudié Saturno en astrología, me decían, Saturno se pone rígido y lo rígido se quiebra, ¿no? O sea, una columna que sostiene un edificio en un sismo, si no es rígido, si no tiene como esta amortiguación, se quiebra. Entonces también hay que saber que, bueno, que va a haber personas que se van a resistir al cambio y que por ahí, o sea, lo del lenguaje es lo de menos, digamos. Nosotras no obligamos a nadie a hablar como nosotras, queremos que nos dejen hablar como queremos, nada más. Y nada, y eso, y poder ver lo que está de fondo, ¿no? Esto de que el agua cotiza en bolsa, de que mataron a una piba o a muchas pibas, y en vez de decir, bueno, no, pero pintaron la pared, bueno, pero terroriza más que pinten una pared que maten a una chica en su casa, ¿no? O sea, hay mucho de eso que está tergiversado, pero que está tergiversado de vuelta, no porque haya malas personas, creo yo, sino porque los medios de comunicación nos ponen esas cosas. Y si miramos las noticias, somos todos malas personas. Claro. Y hay toda gente mala en el mundo. Y de repente salís de viaje y te das cuenta que la gente es hermosa, ¿no? O sea, no, estamos viendo otra cosa a través de la televisión, sobre todo. Se llama, bueno, televisión viene de dos palabras en inglés que es, bueno, tres palabras. Tell a vision, es contar una historia y eso es lo que hacen, nos cuentan una todos los días. Incluso el canal en inglés se llama channel y el canal es como canalizar una visión, la visión que más les guste. O sea, nos lo están diciendo, chiques, pero la gente no lo ve. Pero, y bueno, me van a decir que soy conspiranoica. No, mira, Hablas con la E. yo trabajé 20 años ahí, en cosas bastante masivas, muy masivas para Chile, y me di cuenta que sí hay una sugestión hipnótica que es súper evidente. Compra esto, anda aquí, no hagas esto, córtate el cabello de esta forma, este es el color de moda, este es el largo de la falda, déjate el flequillo, déjate la barba. Y eso que empieza a transformarse como tendencia, nosotros no entendemos qué es lo que es, ¿ya? Y decimos, oh, mira, esto está de moda, es súper cool, no sé qué. No, no, te quita identidad, empiezas a ser parte de una masividad, ¿ya? Empiezas a hipnotizarte. No tienes idea cómo esa sugestión entra en cada uno de nosotros, querámoslo o no, porque termino endeudándome y yendo a Río de Janeiro y no quiero ir a Río de Janeiro, ¿ya? Y estoy en Río de Janeiro y no me doy cuenta cómo sucede. Me endeudo, logro mi teléfono, iPhone 80, ¿ya? Y lo logré, me endeudo a 20 años, y el próximo mes salió el iPhone 81 y el mío ya quedó obsoleto. Y sigo en una cadena, ¿ya? Donde la esclavitud tomó el nombre de democracia o tomó el nombre de libre mercado, pero en realidad lo que antes nos tenían que dar por ser esclavos ahora nos lo venden a cómodas cuotas, ¿ya? Con dinero que no existe, ¿ya? Donde al 99% de las personas que viven en este planeta no les gusta el sistema, así de simple. Yo no sé si hay alguien acá, que aquí hay más de 40 personas y un par de cientos en Facebook, que diga uno que le encante el sistema, tal y cual está, ¿ya? ¿Y por qué estamos jugando un juego donde no queremos jugarlo?
que cuando somos pibes chiquitos, ya tenemos que ir al colegio y no queremos ir al colegio, después tenemos que ir a secundaria, no queremos ir a la secundaria en general, tenemos que estudiar algo para ser alguien, y eso ya entra en el hipotálamo, porque no es suficiente con quien soy, tengo que estudiar para ser alguien, y ojalá eso le guste a mi madre y a mi padre, porque si no, terrible, estudio algo, y después tengo que ir a trabajar, y no quiero ir a trabajar, y después tengo hijos, y aquí viene lo peor de todo, los meto al mismo sistema. Sí, y esa es una bajada que nosotros mismos reproducimos sin darnos cuenta, ¿no? Porque ves a un nene jugar y le dices, ay, ¿qué querés ser cuando seas grande? Ay, mira qué bien que te sale esto, vos vas a trabajar de esto, ¿no? Y ya enseguida, obviamente estoy tratando de no hacerlo, pero uno tiene como ese impulso, ¿no? Y también con los modelos vinculares, ¿no? Esto de, ves a una nena que va al jardín, ay, ¿tenés novio? Y como que ya bajamos línea de que tiene que tener novio, y tiene que ser varón, y tiene que ser uno, y de que tiene que No, y a los saber de varones qué va a no trabajar. llores, porque los nenes no lloran. Claro, También. claro. Y después, claro, después van y ejercen toda esa violencia contra cualquier cosa que pueden, hace 30 años que no lloran. Exacto. Sí, es bien fuerte, sobre todo, yo lo he hablado en otros pulsos, cuando, por lo menos hasta mi generación, y espero que ya se haya cortado, que cuando nos gustaba una niña, cuando éramos pequeños, y el primer gesto que sale es de violencia, le tiro el pelo, empujo, ¿ya? Quiero a mi amiguito, y no es que la abrace, llega un punto donde ya un poco más grande, lo empujo, lo quiero y lo golpeo. ¿Ya? Y esos son patrones que se empiezan a repetir sistemáticamente, como bien dijo Diore, porque los machos no lloran, ¿ya? Porque los machos no sienten. ¿Ya? Y todas estas ideas distorsionadas van un poco a lo mismo, y aquí me quiero dar un pequeño salto que tiene que ver con los feminismos, y por qué este movimiento está emergiendo justamente en el momento que el sistema capitalista de libre mercado se está derrumbando. ¿Ya? Porque al parecer para poder instalar el sistema capitalista de libre mercado tuvieron que reprimir, asesinar, ¿ya? Torturar, ¿ya? A un montón de mujeres. Porque parece que el sistema le teme a la mujer. Y no lo digo solamente con ya lo más establecido. ¿Ya? Si nos vamos a las religiones clásicas, los líderes siempre son hombres. Iba a decir eso Sí. justo. 1700, la Inquisición. O sea, la Inquisición que se encargó de matar no solamente a las mujeres, las brujas, sino a la gente que pensaba distinta. A Galileo lo colgaron por decir que la Tierra era redonda y después igual el Papa 300 años después pidió disculpas, así que creo que estamos salvados. Creo que puede llegar a ser peligroso también. Y por eso también creo que matan a una mujer cada 20 horas y nadie hace nada, porque bueno, o sea, es una buena forma de... Me encantaría que los hombres pasen un día intentando subir a un metro, a un subte, subiéndose un taxi de noche, teniendo que avisarle a las amigas que van a tal lado y que llegaron bien, que se suban a un bus a la tarde y tengan a alguien al lado y vean cómo se masturban al lado tuyo. O sea, un día quiero que vean a ver si lo aguantan. Es realmente tremendo y creo que tiene que ver un poco con eso también. La mujer tiene un poder creador y gestador y una potencia vital que lo tiene biológico. No, o sea, no es algo que me estoy inventando yo, que creo que, nada, desde la historia que nos cuentan, nosotras no salimos de un árbol, salimos de la costilla de un hombre. Sí. Entonces, hay que sujetarnos a eso porque está contado así. Creo que el hecho de que ahora el feminismo esté surgiendo y esté diciendo... Lo hicieron también que Simone de Beauvoir lo explica bastante bien en el segundo sexo, que es, nos hicieron creer que las mujeres no tenemos historia común. O sea, no es como, por ejemplo, en una religión, los judíos que comparten una historia, o cuando hay... la mujer no empatiza con la mujer por ser mujer. Si la mujer de clase alta va a querer someter a la mujer de clase baja y que le limpie el baño y que le cría a los niños o a las niñes, y como que está puesto eso, no hubo por mucho tiempo, lograron poner la no empatía en la mujer, por el simple hecho de compartir, o sea,
un sexo, o sea, compartir lo que somos. No hay una historia, o sea, la mujer ha oprimido a la mujer y la mujer es machista. La mujer es tan machista, o sea, la mujer estamos tan adoctrinadas que ves cosas viejas y hay unos cómicos argentinos que se llaman Cualca que tienen un video bastante conocido que hay una chica que quiere salir a un recital y está la madre y le dice, no te pongas eso, mira, lucís como una P, no voy a decir la mala palabra, Sí. que encima es patriarcal. Dale nomás. Sí. Y el pibe le pega a una piba y dice, bueno, se te pasó la mano. Entonces, o sea, son mujeres que avalan eso también. Entonces creo que lo que está pasando ahora es que estamos empezando a mostrar los puntos flojos de ese adoctrinamiento y que en realidad, nada, yo no, a mí nunca nadie me levantó la mano, pero yo no soporto un segundo más ver cada 20 horas un femicidio. Yo no me puedo quedar callada porque tengo privilegios y puedo tener un auto y no me tengo que tomar un taxi. O sea, no lo soporto más. Y es algo que no solamente pasa en Latinoamérica, yo lo estoy viendo en Canadá y el otro día cuando empecé a charlar de esto con mis amigas acá, le decía, no, pará, no es que pasa cada 20 horas en Latinoamérica. En Canadá que pasa cada 49. O sea, no están tan lejos. O sea, es algo que pasa a nivel mundial. Nos matan en todos lados y en esta pandemia más, porque te encerraron con tu propio opresor adentro de una casa. ¿Y quién te salva? ¿Y quién te escucha si no conoces ni a tu propio vecino? Como decía Mechi. Sí. Totalmente, o sea, eso es lo más grave de lo que está pasando, que en pandemia aumentaron los femicidios, o sea, con todos encerrados, entonces ahí nos damos cuenta que es eso, los femicidas no son personas que están locas, son personas hijas del sistema, y las mujeres machistas somos hijas del sistema, y todos tenemos sesgos machistas por seguir descubriendo. Entonces, primero que nada, reconocernos machistas y reconocernos que consumimos machismo, ¿no? Desde, como vos decís, de todos los libros, la astrología incluso, la televisión, la publicidad, las películas. Como vos decías también, José, esto de que enseguida las relaciones amorosas se encaran desde la violencia. O sea, yo empecé a ver ahora películas de Hollywood y de repente ya sabes que los que van a ser pareja empiezan peleándose. Y se empiezan peleando y decís, esto van a terminar juntos, porque se empezaron peleando. Y ya desde ahí consumimos eso, ¿no? Como lo normal, como la norma. Entonces, igual, sí. Perdón. No, igual hay algo que dice ahí Marta, que me parece que hay que destacarlo, que es también de una generación que es a las mujeres las programaron para competir entre ellas. La mujer, ay no, pero si esa es una chismosa, ¿no? ¿Cómo te vas a poner? Ay, qué raro que estén todas juntas y que no se maten entre ellas, y son todas unas víboras. No sé, yo trabajo con 1 millón de mujeres, tenemos, no entiendo, o sea, sé que en un momento de la historia empezaron a decir eso, pero por Dios, o sea, son sus hermanas, o sea, la mujer, no es que las mujeres son competitivas o víboras o lo que sea, eso de última está en la condición, no en la condición de una persona, no es que porque es mujer es así. Claro. O sea, es porque la persona, sea hombre, mujer, no binarie, puede que tenga esas características. No tiene que ver con ser mujer y que si un grupo de mujeres se junta van a ser un nido de víboras que van a hacer quilombo. Y la verdad es que durante años hemos sido, ya se quería sacar el pecho, perdón, hemos sido programadas así. Sí. Sí. Sí, Mira, sí. Perdón. Sí. No, iba a seguir con esto de la programación, digamos, de cómo en todos lados lo vemos y que hasta a nivel sistema de salud, ¿no? La cuestión de tomar pastillas anticonceptivas para no conectarnos con nuestra ciclicidad y seguir produciendo para un sistema que encima nos discrimina, nos paga menos, si nos llegamos a quedar embarazadas no servimos más, y ni hablar si sos mujer en edad fértil y ni hablar si sos mujer pasado los 40, ¿no? O sea, hay una cuestión de opresión por todos lados y se está dando una liberación de lo femenino y de lo masculino también, porque las masculinidades se van a liberar también liberando su sensibilidad. Las mujeres nos vamos a liberar sacando afuera nuestra fuerza, o sea, como que tenemos que generar un equilibrio entre esos dos lados. Obvio que nos va a costar un poco y vamos a tender a polarizarnos, pero creo que es eso, es
buscar las mujeres el poder que nos oprimieron todo este tiempo, y los hombres encontrarse con las masculinidades, perdón, encontrarse con su sensibilidad y su lado interno. Con su lado vulnerable. Que de Mira hecho ahí. la vulnerabilidad es una condición necesaria para el encuentro de dos seres, o sea, no hay conexión. Si yo no viniera acá y te contara desde lo más profundo de quién soy, lo que te estoy diciendo, no habría una conexión en este momento. Entonces creo que, así como las mujeres han sido oprimidas, creo que se le ha hecho un daño enorme también a las masculinidades desde ese lado. El hecho de no poder expresar, de poder decir, che, ¿sabes qué? Tengo miedo, ¿sabes qué? Me siento, o sea, siento toda la presión de todo lo que me pasa en mi trabajo y no puedo llorar, o tener un mal día y largarte a llorar con tu pareja, sea hombre, mujer, o sea, sea quien sea, poder sacarte esa coraza de que vos tenés que ser el macho proveedor y salir a la calle. Es tremendo, es tremendo. Sí, mira ahí. Perdón. Y ni se te ocurra ser menos que tu padre. Claro. Mira, es bien terrible porque cuando uno empieza a observarlo y a conversarlo desde la propia vulnerabilidad, queda tan expuesto el sistema, quedamos tan expuestos también como partícipes de esto, porque ya es suficiente de la masculinidad frágil, ¿ya? De la masculinidad que se trata de mantener en base a unas apariencias. Y es bien curioso porque cuando, y aquí lo digo desde mi propia experiencia, cuando estamos entre amigos, y estos años atrás me pasaba, y ahí como que algo me empezó a hacer un montón de ruido, las conversaciones tienen ya caretas. Ay, las minas, y da no sé qué, y da no sé cuánto, y cuánto te mide, y cuánto no sé qué. Y empieza una especie de distorsión con respecto a la masculinidad aparente que estoy defendiendo, porque lo que hay detrás tiene tanto miedo que necesita comprar un montón de disfraces para poder mantenerse medianamente participante del sistema. Algo me empezó a hacer ruido. Y hace un par de años atrás, ya, empecé ya en un proceso de canalización y asumiendo que me ocurría. El año pasado me ocurrió algo bien puntual y me conecté en un ejercicio bastante profundo y empecé a preguntar el porqué del famoso patriarcado. Y esto les quiero compartir esta hipótesis, esta información que me mandaron. A ver qué les parece. El inconsciente se programa a través de símbolos y códigos, ¿cierto? Estamos de acuerdo ahí, ¿cierto? Es simbólico, el inconsciente es simbólico. Perfecto. Curiosamente, si observamos esto, hay que observarlo de manera sistémica. El ser humano instala al centro de su cosmovisión al Sol, ¿cierto? Pero curiosamente le da la connotación aquí en la Tierra al masculino, al hombre. El hombre es el representante del Sol, aquí en la Tierra. Y la luna de la mujer. Si lo vemos sistemáticamente, la luna es un astro, que algunos dicen que es hasta artificial, que está girando alrededor de la Tierra y cada cierto tiempo eclipsa al Sol, ¿ya? Y esa es la mamá, esa es la mujer, ¿ya? Y astrológicamente es parte de la mamá. No es que aquí quiera desbaratar la astrología, para nada, solamente estoy aplicándolo netamente al machismo, ¿ya? Y al patriarcado en general, donde nos olvidamos que estamos viviendo en un planeta que se llama Tierra, ¿ya? Y el Sol queda al centro y la Luna como la mujer. Y ahí mis guías me muestran esto, que ese es uno de los códigos insertados en el inconsciente humano, porque el Sol es el centro del sistema y la mujer es algo que va dando vuelta, y de hecho eclipsa al Sol también en ciertos eventos. Y ahí yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Ya? Porque a nivel simbólico y de los arquetipos, me mostraban que lo que tiene que emerger ahora es justamente la mujer solar, la mujer que reúne, ¿ya? La mujer que convoca, la mujer que alimenta este sistema, y el hombre lunar, que es el hombre que se conecta con su ciclicidad, que se conecta con su sensibilidad, que se conecta con su vulnerabilidad. Y a mí eso me voló la cabeza. Sí. Sí, bueno, de hecho la propuesta de nosotras desde Aprende Astrología es justamente de construir la astrología patriarcal, dejar de hablar de que el sol representa al padre y la luna a la madre, y de que son figuras de nutrición, de lo más introvertido, lo más extrovertido, pero es súper interesante y yo estoy muy de acuerdo con eso que acabas de Sí. decir.
Tal cual, tiene que ver con modalidad activa y modalidad receptiva y no con genitalidad, pero está todo genitalizado y es así, o sea, eh, poder pensarlo desde un lugar de que mi luna puede representar a mi papá y mi sol puede representar a mi mamá tranquilamente, y de hecho es mi caso, yo tengo un padre que fue mucho más sensible y una madre que fue mucho más autoritaria, y está perfecto porque eh, es algo rarísimo en realidad, y de hecho todo el mundo siempre cuestionó mucho a mi padre, y es una persona que es muy sensible y que nunca se pudo vincular mucho con hombres, porque justamente si sos diferente, sos homosexual y no perteneces y no encajás en la sociedad, ¿no? Mi papá tiene la luna en Cáncer también, Isabel, así que tal cual. Los signos de agua dan mucha ¡Ey! Y eso sensibilidad. en Acuario Y también, el sol Ewi. en Acuario también. ¿En Eh, serio? Que yo soy Sol en Acuario, Luna en Cáncer. ¿En serio? Ay, me encanta. Bueno, yo soy Cáncer, luna en Acuario, así que estamos invertidos. Eh, Ay. bueno, mucha coincidencia. Ahí nos van a decir lo de Gachi Pachi, pero, Sí, Gachi, Pachi, iba a decir eso justo. pero bueno, es eso, es también que, o sea, sin importar las genitalidades, qué energías me tocaron y qué energías puedo trabajar conscientemente, aunque no me hayan tocado, ¿no? Como, bueno, por ahí me tocó nacer varón y en mi carta no hay agua, entonces no soy tan sensible, pero tengo que integrar eso que me falta, ¿no? O sea, es buscar también lo que no tenemos de nacimiento, o sea, ese otro foco, esa otra mirada. Y al revés, les que tenemos mucha agua, por ahí tenemos que buscar un poco el fuego y esta cuestión de animarnos a salir un poco más y de conectarnos con la fuerza. Y eso, también hace un rato Lidia decía, dejar de separar en femenino y masculino todo, ¿no? O sea, dejar de hablar de géneros sería lo ideal. Todavía nos falta un montón y tenemos que deconstruir muchísimo qué pasó con lo masculino, qué pasó con lo femenino. Tenemos que ponerle etiquetas y visibilizarlo para después dejar de hablar de géneros. Sí, y creo que en esto de haber puesto tanto en este sol masculino y demás, el hecho de que todo esté creado desde ese lado hacia lo extrovertido y masculino nos ha hecho olvidarnos de quiénes somos a nivel espiritual, o sea, la incapacidad de la gente de poder conectar con su propia espiritualidad, de poder sentir. La gente en el 2020 se sintió incómoda porque estaba sintiéndose a sí misma y no sabía qué era lo que le pasaba. Sos vos mismo, ese ruido, ese pajarito que te está diciendo todo eso es tu propia voz. Y creo que es necesario que todos nos conectemos con nuestra propia vulnerabilidad, con nuestra propia introspección y con el poder. Es lo único que nos va a conectar con nuestra espiritualidad, que es lo que tiene memoria, que es lo que tiene memoria, porque es la memoria de todas las vidas, encarnaciones, quienes crean en eso, o incluso si no crees en eso y sos judeocristiano. Es tu espíritu que te está hablando, que conecta con algo que vibra más alto que vos. Si no lo podés escuchar, ¿cómo carajo podés salir de donde estás? Sí. Mire que es bien curioso porque el ser humano somos tan porfiados, tan tercos, que en los momentos más dramáticos y críticos es cuando nos acercamos a eso. Mamá se está muriendo, perdí el trabajo, ¿ya? Me rompieron el corazón, me estoy muriendo. Ahí recuerdo que puedo tener un origen mayor, que puedo acceder a solicitar ayuda, ¿ya? A algo divino, a algo superior. Pero curiosamente, cuando estamos medianamente bien, se nos olvida, ¿ya? Algo ocurre con nosotros donde espero que el 2020 haya dejado eso muy, muy fuerte marcado en cada uno de nosotros, donde nuestra real identidad, quién somos, ¿ya? Es parte de lo que vamos a tener que empezar a preguntarnos por lo básico, ¿ya? En la vida, ¿ya? Ojalá empecemos a responderlo, ¿ya? Pero partamos por hacernos la pregunta, ¿quién soy? ¿Ya? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Ya es un nivel, un peldaño más, pero primero preguntémonos, ¿quién soy? ¿Quién soy en este juego de la vida, en este laberinto de las polaridades, por llamarlo de alguna manera? ¿Quién soy? Y ahí, Diore, tuviste en el clavo, justamente, que tiene que ver con nuestra real identidad, que claramente vamos a tener que entrar ahí, querámoslo o no. O sea, todos los grandes despertares de la humanidad, que ya han habido un montón,
y ahora debería venir otro renacimiento, si esto es más o menos cíclico, ahora debería empezar un renacimiento. Vamos a tener que preguntarnos fuertemente e internamente quiénes somos. Yo les quiero agradecer, chicas, a las 12 nos pasó el tiempo, pero rapidísimo. Mal. Y les quiero agradecer y me gustaría antes, si es que nos quieren compartir algo de lo que están haciendo, alguna reflexión, lo que quieran, para ir cerrando este pulso de hoy. Bueno, fue un placer, la verdad que se pasó volando y me quedaría charlando ya el quién soy, ya me disparó otras cosas para decir. Sí, mal. Pero creo que está bueno que quede resonando la pregunta y que también no esperar una respuesta, ya tener la pregunta es un montón, que lo decimos siempre, le decimos siempre a nuestros alumnos eso, que también esperar una respuesta es algo capitalista, ¿no? Como de, lo tengo que resolver, tengo que poder ya tener la respuesta final de esto, y bueno, dejar germinar la pregunta y contarles que pronto va a salir nuestro primer libro, que justamente se trata de esto de recuperar nuestra ciclicidad y de ir atravesando las diferentes etapas de un ciclo, que todos somos muchos ciclos al mismo tiempo, y hay ciclos de agua, y hay ciclos de fuego, y hay ciclos de tierra, y hay ciclos de aire, y que cada etapa del ciclo nos trae algo valioso para aportarnos, sin una hegemonía de un elemento, ¿no? Como todo es igual de importante y cada uno puede descubrir qué necesita trabajar a nivel individual, y bueno, en eso estamos, y siempre ahí en Instagram y con la escuela, con la academia full. Sí, bueno, quiero agradecerte por este espacio, por lo que haces, porque es tremendo trabajo. Ya el hecho de poner una semillita y cuestionarse cosas y que estemos acá compartiendo todas estas personas, hay algo que nos une acá, que nos trasciende, que nos atraviesa a todos. Por eso estamos acá y creo que eso es hermoso y creo que después de acá espero que todos vayamos a hablar y contar un poquitito de algo. Le quiero agradecer a Isabel también, que fue la persona que nos contactó. Gracias por brindarnos este espacio. Y algo que me quedó resonando de lo que estabas diciendo, José Luis, recién es que yo hace un tiempo que tengo una vocecita que me empieza a decir que creo que durante mucho tiempo los seres humanos contactábamos con esa vulnerabilidad cuando nuestro principio de permanencia se veía afectado, ¿no? Si yo me pasa algo a mí, o se muere mi papá, o pierdo mi trabajo, es mi deseo que empecemos que no sea, que eso no solamente sea tocado por esa permanencia que está tan arraigada en el ser humano de permanecer en esta encarnación acá y mi familia, que nos quedemos para siempre y todos juntos y me caso hasta que me muera, hasta que, bueno, que nos podamos cuestionar el ser y el hacer no desde la permanencia, sino desde el ser, desde quiénes somos. Y creo que eso ya es un montón lo que estoy diciendo, ¿no? Poder hacerlo es un montón y es un ejercicio que es realmente muy difícil, pero el hecho de que nos estemos cuestionando y que nos estemos consultando y que estemos por lo menos intercambiando opiniones, ya es un montón. Así que agradecerte por ese trabajo que haces, que estoy segura de que ni siquiera tenés idea del impacto, de dónde están llegando y dónde van a llegar tus palabras. Así que cuando te sientas desanimado, te dejo la frase que dijo Mechi, que eso se transforme en acción. Así que gracias a todos por tomarse un tiempito para estar con nosotras el día de hoy. Gracias a Gracias. ustedes, de verdad. Ojalá que tengamos un montón de lives más. De repente nos encontramos ahí por Instagram, otro pulso, por favor. Cuando quieras, Ya. nuestra casa, para que vengas a nuestro podcast y cuando vos quieras que volvamos, yo Que así sea. con un gusto Más que volvemos. felices, Que sí. así sea. Ay, quiero darle las gracias. Si no conocían Aprende Astrología, váyanse a Instagram ahora y busquen Aprende Astrología. Y ya y en Spotify también. Y como decía Diori, que siempre lo decimos aquí en Pulso, si te contaron de Aprende Astrología, cuéntale a alguien más. Si te contaron de Pulso, cuéntale a alguien más. Y hagamos que las buenas noticias y lo que también está pasando se sepa, porque parte de ser agentes de conciencia es ir enterándonos de esto, ir informando también de que esto es real. Instalemos una nueva conversación, instalemos de verdad lo que importa, instalemos de verdad una nueva forma de poder observar y percibir y actuar. Les mando un beso gigante, un abrazo enorme, nos vemos en otro pulso. Cariños, aprende astrología, un beso enorme y que estén muy Muchas bien. gracias.
Y Chau, una chau. última cosa, esto no Sí. se va a caer, hay que tirarlo, así que hagamos nuestra parte. Obvio que sí. Chau, chau.